Continuaremos con la ponencia, en este caso a cargo del doctor Roberto Almada, pues trabajar en el área de la salud, el trabajo social, el voluntariado, la asistencia espiritual, la docencia, supone el riesgo de sufrir tensión emocional. Son muchas las personas que manifiestan este desgaste que les impide sentirse plenos con su trabajo y con su propia vida. Y son las personas buenas las que se cansan de lidiar con un ambiente que muchas veces no ofrece la contención ni las herramientas para superar este desgaste. Sobre este particular, cuando los buenos se cansan, alternativas para el desgaste profesional docente, hablará el doctor Roberto Almada. Roberto Almada es médico psiquiatra, también psicoterapeuta, egresado de la Escuela de Víctor Frankl, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Religiosas, cuenta con una larga experiencia como psicoterapeuta y en la atención y formación permanente de miembros consagrados de instituciones eclesiales. Fue presidente e iniciador de las sociedades de logoterapia de Uruguay y Paraguay. Se ha interesado especialmente en los espacios teóricos de frontera entre psicología, psiquiatría, filosofía y espiritualidad. Ha dictado cursos y ofrecido conferencias en Latinoamérica, Europa, Asia y África, lo cual le aportó sensibilidad hacia el desafío de la multiculturalidad. Con ustedes, el doctor Roberto Almada. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida. Agradezco sobre todo a las autoridades del Consudec acá de Misiones, a María Eva, a Carmen, que realmente, como se decía, vinieron trabajando este encuentro desde hace mucho, con mucha delicadeza, con mucho detalle, nos venimos comunicando desde hace unos meses. También a las autoridades del Consudec de Buenos Aires, al padre Alberto, agradezco esta amistad nacida a partir de estos últimos meses. Y sobre todo agradezco la presencia de ustedes. Me gustaría estar tomando mate por allí, por los asientos, en vez de estar acá. Pero bueno, yo necesito ver el PowerPoint, distinto que la licenciada Verónica. Ya son algunos años más y la memoria falla. Entonces, por eso me pongo de este lugar. Como decían en la presentación, escribí un libro hace año y medio que se llama El cansancio de los buenos, y que Umberto Eco dice que hasta que no se publica un libro no se sabe a quién se lo escribió. Uno escribe a un lector ideal, a un lector muy parecido a sí. Pero cuando el libro fue publicado me encontré con muchos lectores reales, con nombre y apellido, y que sufrían de alguna manera del desaliento profesional. Los encontré en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la medicina, de la salud, las amas de casa y también muchos docentes. Vamos a trabajar juntos hoy el tema de este síndrome que se llama en inglés burnout, prefiero llamarlo en español desaliento profesional o desgano profesional, y que ustedes saben muy bien que junto con el estrés laboral son una de las causas mayores que llenan la carpeta de psiquiatría de nuestros docentes y causa también muy importante de ausentismo. El libro va escrito no solo por mi profesión de médico psiquiatra, sino también es un testimonio de mi vida, porque todos los que trabajamos de alguna manera en la ayuda podemos sentir periodos de mucho cansancio, de mucho estrés, es decir, y también yo los he vivido. Por lo tanto, mezclaré experiencias personales con experiencias de personas que encontré en el trabajo. Otra salvedad es que también viendo la ponencia con María Eva y con Carmen pensábamos que sería importante subrayar
aspectos concretos de salida, o sea, de prevención y también de curación en el caso del síndrome. Por lo tanto, también en el momento de las preguntas, les sugiero que también las preguntas o los comentarios tengan que ver con recursos, con salidas, con formas de mejorarnos entre nosotros a nivel de cansancio y desaliento. Entonces, empezamos. Vamos a ver si... Este es el libro ya fue publicado también en portugués. Y bueno, y habla de este síndrome que se llama burnout. Les digo de alguna manera, la definición de burnout en inglés tiene una connotación bastante negativa. Burnout es llamado el cohete que expulsa o que lleva la cápsula hasta salir de la atmósfera. La cápsula a lo mejor tiene el satélite o aquella función especial, pero el cohete, que solo tenía combustible, se desengancha y queda dando vueltas en el espacio sideral como basura espacial, ¿no? Otra, imagínense, inútil, oscuridad, silencio. Esto es el fin de este pobre cohete que de alguna manera hizo el gran trabajo y el gran esfuerzo de superar la atmósfera y llevar la cápsula. Otra definición es la de quemado, y acá yo voy a pensar a nuestro simple fosforito que usamos todos los días, ¿no? Y que una vez que hizo una llamarada, una vez que nos dio fuego y una vez que fue útil, también queda como inutilizado, incapaz de hacer nada, porque con fósforos no usados uno arma castillos o barcos, pero con un fósforo usado lo único que hace es mancharse los dedos. Y esta idea del cohete y del fósforo quemado es también una llamada a nuestras instituciones, de ver bien qué hacemos, porque mientras se trate de un cohete o de un fósforo, estamos hablando de cosas, pero si se trata de docentes, si se trata de personas, tenemos una fuerte responsabilidad con estas personas que se desgastan. Es decir, y la tendencia, como la tendencia con el fósforo o con la del cohete, es que queden inutilizados. Por eso lo que queremos hacer es también un mensaje de esperanza con respecto a esto. Vamos a trabajar los 3 elementos del síndrome. El síndrome fue descrito con 3 elementos principales y el test de burnout mide de alguna manera estos 3 elementos. El primero es el agotamiento emocional. Yo creo que esto todos lo tenemos que haber sentido alguna vez, aún los más entusiastas, los más idealistas, alguna vez se encontraron con pocas ganas de ir al trabajo, o con esa idea de que se me terminaron las baterías, no llego a la escuela, caminar o tomar el ómnibus o el auto que me lleva a la escuela pasa a ser una tarea titánica, es decir, las piernas me pesan, la cama me atrae, y a veces se hace fácil hacer una llamadita a la escuela haciendo no me siento bien, me duele la cabeza, etcétera, etcétera, y no voy a poder ir. Este es el agotamiento emocional, que viene asociado lamentablemente con problemas médicos. O sea, el agotamiento emocional, que es un agotamiento fuertemente físico, conlleva a problemas reumáticos, problemas menstruales, trastornos de sueño, digestivos. Es decir, es un síndrome psicosomático este cansancio. Aquí ya hago una primera salvedad. Esto es normal, cansarse en la tarea es algo que tenemos que poner en el presupuesto de nuestra llamada a ser docentes. O sea, nos vamos a cansar. No existe el docente que no se cansa. Un tip, hay que diferenciar, y esto lo dice el Papa Francisco en la carta, en la alegría del Evangelio, dice que hay que diferenciar el cansancio feliz del cansancio tenso. Hay un cansancio feliz y hay un cansancio tenso.
Si ustedes me piden algún elemento que identifique si mi cansancio es feliz o mi cansancio es tenso, yo creo que es el elemento relacional. El cansancio tenso aísla, genera sentimientos de rencor hacia los demás y sentimientos negativos con respecto a nosotros mismos. El cansancio tenso nos encierra. El cansancio feliz se abre a una comunicación. Puede ser una comunicación del relato de lo que hice en el día. Puede ser que esté tirado en la cama, que no me puedo mover, me puedo comunicar con algún familiar, con mi esposa, con mi esposo, lo que viví. O puedo también tener una comunicación trascendente, es decir, de la forma en que nosotros concibamos la idea de Dios, la oración es una forma relacional. O sea, el relacionalizar lo que vivimos y que nos cansó es un cansancio feliz. El aislarnos en nuestro cansancio es un cansancio tenso. Segundo elemento, y a mí me parece el elemento más importante del síndrome, que de alguna manera toca el tema de la anterior exposición, cuando se hablaba de vocación, de pasión, de quedarnos simplemente con lo intelectual, es la despersonalización. ¿Qué es esta despersonalización? Luego de ese cansancio, mi actitud cambia. Si mi cansancio es tenso, no es un cansancio feliz, la actitud pasa a ser una actitud de atrincheramiento. Es decir, yo no puedo con mi cansancio, por lo tanto voy a dominar lo que hago. Y voy a sistematizar la tarea. Y voy a distanciarme y alejarme de las personas conflictivas o personas con las que entro en contacto. Me despersonalizo, me enajeno de lo que hago. O sea, hay una distancia entre mi persona y lo que estoy haciendo y las personas con las que estoy involucrado en lo que estoy haciendo. A esto han llamado despersonalización y tiene características de actitudes negativas, como puede ser el criticismo. Es decir, yo ya me he vuelto un criticador de mis colegas, de los alumnos y obviamente de la familia de los alumnos y estudiantes. A veces nuestra sala de profesores se vuelve una especie de encuentro para criticar a unos y a otros. Otro elemento es el escepticismo. Yo ya no creo que puedo cambiar algo. No puedo hacer crecer ese chico, no puedo hacer aprender a ese adolescente. No tengo fe. Es lo primero que desaparece, la esperanza y el entusiasmo por cambiar las cosas, en la despersonalización. Las personas que empezaron a trabajar con toxicodependientes, en un inicio tienen mucha posibilidad, mucha entusiasmo de que van a cambiar a esas personas. Luego ocurre que esto desaparece. Ya no cambian a nadie, piensan que no van a cambiar a nadie. La conducta es burocrática, es evasiva, y tratamos de tener una rutina estereotipada. Tratamos de hacer exactamente lo que tiene que ver con lo intelectual, quizás, como decía la licenciada Verónica, y obviamente lo que tiene que ver con la comprensión. Imagínense comprender la situación de los adolescentes y de los jóvenes en contextos culturales que no son los propios. Es un esfuerzo grande. Comprender no es simplemente vaciarse la cabeza y abrirse a lo que viene. Es también una actividad de encuentro con el otro. Y sentir y amar, como se decía, al otro también es un esfuerzo. Por lo tanto, yo tacho estas dos características del docente que explicó también Verónica y me quedo solo con lo intelectual, que me parece que no me va a cansar. Ciertamente, con el cansancio y con la despersonalización cae de maduro el tercer síndrome. El tercer síntoma del síndrome es la baja realización profesional. Porque sin comprensión y sin afecto, sin sentir lo que se hace, generalmente no ocurrirá ese contacto humano que permitirá el trasvasamiento de conocimientos y valores. Nos vamos a encontrar con una baja realización profesional
último elemento del síndrome. Y obviamente un sentimiento muy negativo, un diálogo interior muy negativo de fracaso y de inutilidad. Sentimiento de insuficiencia, no soy capaz, y de sobrecarga. Las pequeñas cosas me parecen muy grandes. Esto es el paso anterior a renunciar. Es decir, el paso anterior a iniciar el trámite para que me pasen a la biblioteca, a la portería o a cualquier lugar que no tenga que ver con los chicos. Con lo que conlleva a la institución un círculo vicioso, es decir, voy perdiendo las personas formadas y los que van quedando se sobrecargan de trabajo y estarán como más posibilitados de caer en el síndrome. Yo todo esto no lo cuento para que ustedes inicien la carpeta psiquiátrica el lunes. Esto sería ser iatrogenia, es decir, los médicos que asustan tanto a los pacientes que les generan la enfermedad. Lo cuento simplemente para evaluar las posibilidades, los recursos, la resiliencia que poseemos en nuestras instituciones y en nosotros mismos y poder ser preventivos con respecto al síndrome. Ah, claro, sí, la carpeta el miércoles porque tenemos carnaval. Les recuerdo entonces los 3 elementos: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización. En el fondo también es una especie de depresión, por eso también este síndrome entra en la carpeta psiquiátrica. Pero es al final del camino la depresión, no al inicio, y por eso la podemos distinguir bien de las depresiones orgánicas que atendemos nosotros los psiquiatras. Bueno, los buenos más afectados por este desgaste, ustedes se preguntarán por qué el libro se llama El cansancio de los buenos, porque me parecía que existía un cierto reduccionismo en una idea de una psicología individualista. La psicología, un sector de la psicología, no toda la psicología, aclaremos, la psicología más individualista dice, bueno, estas personas están un poco rayadas desde el comienzo, en el sentido que son demasiado optimistas, demasiado idealistas, demasiado entusiastas, son personas un poco en el aire, ¿no? Se puede decir. Y por supuesto se lanzaron con ganas en una tarea para la cual no tenían la condición ni la capacidad y obviamente con el paso del tiempo se chocaron contra la pared, chocándose contra la pared cayeron en este burnout. A mí me parecía una forma de pensar el burnout o una forma de pensar el desgaste muy reductiva, porque se perdía ese encuentro idealista y entusiasta de la persona con su sentido de vida, con su sentido de vida laboral. Ya hablaremos más. Por lo tanto, desde esa posibilidad de encuentro de la persona con su sentido de vida, la persona es buena, porque tiene un sentido de vida en el bien común. Y otro elemento que me hace pensar en los buenos es que Aristóteles llamaba que a la comunidad de buenos, los buenos son virtuosos que viven como amigos, y desde el vamos el bueno es un ser relacional, y es por eso que siente mucho disgusto con respecto a la baja realización profesional. Ahí entran sentimientos de culpa porque la persona realmente no quería llegar a eso. Pero entonces los buenos que más se cansan son los del servicio de salud, los docentes, ya lo hemos dicho, los políticos. Acá ustedes me dirán que el que está en el aire soy yo. Yo pienso que hay una gran vocación al bien común en la persona política, hay un gran amor en el comienzo. Es posible que la tarea sea tan grande que el burnout inicie prácticamente en los primeros días. O sea que hay una precocidad en la despersonalización. Pero pienso que hay un inicio también vocacional en esa carrera, al menos en muchos. Asistentes sociales, el voluntariado, los pequeños empresarios que viven la empresa como una familia, que conocen a todos los empleados y a la familia de los empleados,
Ha habido suicidios, por ejemplo, en Italia con la crisis económica, entre pequeños empresarios. La fuerza de seguridad, me encontré con muchas personas que trabajan en la justicia y encuentran allí, sean fiscales, jueces, abogados o funcionarios del servicio judicial, que realmente, quizás por una sensibilidad inicial a la justicia muy fuerte, trabajando en situaciones de injusticia o que valorativamente no son exactamente las que tienen en el fondo de su corazón, generan este burnout. Y obviamente las amas de casa, que también es una pequeña empresaria, es una docente, trabaja en el Poder Judicial de alguna manera porque tiene que educar, tiene muchas amas de casa han también padecido este síndrome. Los fenómenos asociados, ya dijimos, el ausentismo, la desconexión afectiva de los usuarios con la consiguiente burocratización, disminuye la eficiencia en el trabajo. Hay intolerancia y agresividad. Esta es otra característica que nos puede ocurrir si estamos en esas condiciones de cansancio, que nos volvemos un poco agresivos, nos volvemos intolerantes. Yo siempre digo, estamos en una situación frente al burnout anormal. O sea, y es lógico que no venga nuestra normalidad en esa situación. O sea, nuestra normalidad es lo mejor que tenemos. Cuando estamos en condiciones anormales es posible que surjan de nosotros la agresividad o la intolerancia, que si bien es la base de nuestra psicología, no es nuestra normalidad. Por lo tanto, intolerancia y agresividad. Cuando vemos una compañera, un compañero de trabajo que está pesado, que se queja de todo, que agrede, bueno, pensemos que quizás no sea que tiene mala onda simplemente. Quizás está padeciendo un tema de cansancio, un tema de burnout, y con una actitud más comprensiva quizás podemos ayudarlo más. Después los síntomas físicos asociados y el diálogo interior negativo. Los factores predisponentes. Y acá vamos a hablar de que no hay una sola causa. Es multicausal, es un fenómeno que toca muchas dimensiones. Y por lo tanto, cuando en nuestra escuela nos juntemos para pensar alternativas al burnout o para ayudar a una docente que tiene burnout, pensemos que hay varias causas y que si las tocamos todas, posiblemente por efecto dominó la cosa se multiplique y realmente se dé una mejoría. Pero si tocamos una sola, posiblemente esto no se dé. Tocar un poquito cada causa es importante. Veamos cuáles son las causas. Las primeras son personales, o sea, hablando sencillamente nuestros rayes, digamos, o sea, cómo nosotros pensamos la tarea que tiene que ver ser docente con nuestra historia personal, con nuestros afectos, con el diálogo con nosotros mismos. La segunda, y esto es muy importante, tiene que ver con la naturaleza de lo que hacemos. O sea, la naturaleza de lo que hacemos en sí misma y objetivamente puede cansarnos. Una vez una periodista me dice, ¿qué me podés decir a mí que tengo hijos adolescentes para evitar el cansancio? Y yo dije, bueno, primera cosa, tener hijos adolescentes es cansador. Me miró como diciendo, con esto no me decís nada. Pero incorporar el sufrimiento de la vida al sufrimiento de la situación natural que estamos viviendo es muy importante. Es decir, ser docente es cansador. La vida, de alguna manera, tiene un sufrimiento inevitable. A nosotros quizás nos tocó el cansancio de ser docentes, ¿no? Pero el servicio que hacemos, la naturaleza del servicio es cansadora. Claro, si el servicio que haríamos es estar en reposeras en las Islas Fiji a tomar un licuado de frutas, obviamente no estaríamos cansándonos. Es la naturaleza de lo que hacemos y de dónde estamos. Si yo estoy en una escuela marginal que tiene dificultades culturales,
culturales, sociales y económicas, evidentemente es más cansador que estar en una escuela, aunque la otra escuela tendría también algunos elementos de cansancio distintos. Entonces, con tranquilidad digamos que algunos elementos de nuestro trabajo cansan, basta, no podemos obviarlo, no podemos evitarlo, forma parte de esa tríada de sufrimiento que Víctor Frank mencionaba como sufrimiento, culpa y muerte. En este caso tiene que ver con el sufrimiento. Pero ciertamente que algunos factores son objetivamente institucionales. Hay instituciones que generan burnout, o sea, están organizadas de tal manera para cansar a la gente. Ustedes estas cosas las leyeron en los diarios, seguramente. Nadie tiene experiencia personal sobre esto, pero es verdad que algunas personas en una institución están muy bien y en otras se deprimen, o sea, en otras se cansan. Es decir, hay algunas instituciones que dificultan la tarea de los individuos y generan cansancio. Cuarto elemento, las relaciones interpersonales, no tiene que ver con la institución. Nuestra escuela es una maravilla, la directora ha organizado las cosas, ha distribuido el trabajo y los reconocimientos y los sueldos de tal manera que todos estamos felices en esa escuela. Pero entre nosotros se da el síndrome del nido de víboras, digamos. Entre nosotros hay envidia, competencia, chismes, y ese es otro elemento. Y fíjense que es el elemento del cual las personas más se quejan. O sea, yo atendiendo a muchas personas cansadas, no se quejan tanto de la institución, se quejan mucho del ambiente laboral. El ambiente laboral es un infierno. Bueno, esto también es otro elemento que tiene que ser mejorado. Último elemento, espirituales o culturales, de los cuales vamos a hablar. Es decir, nosotros estamos en una cultura que tiene determinados parámetros que si los seguimos nos vamos a cansar, seguramente porque no estamos preparados para esto que nos pide la cultura. Por ejemplo, una cultura que nos pide consumismo nos va a cansar. Por un lado nos parece justa o acumulamos, pero ciertamente si seguimos este tipo de orientación, seguramente nos va a cansar. Una cultura que asocia felicidad con éxito o felicidad con producción, seguramente nos va a cansar, porque nos vamos a comparar con los demás, vamos a estar siempre insatisfechos. O sea, una cultura que no deja espacio a la frustración o al fracaso, y que esta frustración o fracaso tenga posibilidad de sentido y de aprendizaje, seguramente nos va a cansar, porque fracasos y frustraciones tendremos también siempre. Es decir, tenemos que estar en una cultura, la cultura del sentido, o lo que el Papa llama la cultura del encuentro, no la cultura del consumismo, la cultura del éxito o la productividad, si queremos que nuestra situación personal esté más adecuada a lo que somos. Es decir, evidentemente un Fiat 600 no fue creado para ir a 250 kilómetros por hora, digamos. Y en el manual lo dice. Nosotros también fuimos creados para determinadas cosas, fuimos creados para la relacionalidad, para hacer don los unos de los otros, y obviamente no fuimos creados para acumular para nosotros mismos cosas. Y bueno, si acumulo para mí mismo cosas, obviamente el Fiat 600 que somos se va a empezar a desarmar. Entonces hay causas espirituales y culturales también que hacen al burnout. Veamos los factores internos. Aquí les traigo uno de los tips del Santo Padre, de Francisco, también en la carta, cuando habla de la paz, habla de cómo trabajar por la paz. Son tips aplicables también a la paz interior y a la concordia interior. Uno de ellos es que la realidad es superior a la idea. La realidad es superior a la idea. Elementos personales en el cual la idea
es superior a la realidad, es el perfeccionismo, el carrierismo y el idealismo, también el narcisismo. Es decir, son elementos que tenemos y tendríamos que bucear para comprenderlos, en el cual la idea es superior a la realidad. Por ejemplo, la realidad es que somos perfectibles. La idea es que puedo ser 100% perfecto. La realidad nunca va a ser que puedo ser 100% perfecto. Absolutamente, espero que ninguno de nosotros haya tenido esa experiencia de reconocerse 100% perfecto. En ese caso podemos hablar después a la salida. Pero la realidad nunca es 100% perfecto. La idea sí. Si la idea mía es una necesidad fuerte de ser 100% perfecto, seguramente es un factor interno preparatorio al desaliento y al cansancio. Perfeccionismo. Víctor Frank da un tip muy importante en esto. Dice, la intención es nuestra, el efecto es de Dios. La intención es nuestra, el efecto de Dios. Voy a ese aula, me encuentro con esos, yo tengo la intención de comprenderlos, tengo la intención de quererlos, tengo la intención de transmitirles conocimientos, pero ¿qué resultará de todo eso? No depende 100% de mí. Es más, puedo llegar a fracasar, puedo llegar a frustrarme, pero dejar que la vida sea quien da el resultado. El resultado no depende absolutamente de nosotros. Y esto nos tiene que aliviar. No aliviar al punto de no intencionar hacia el bien, hacia el cariño, hacia la comprensión y hacia la transmisión de conocimientos. Pero sí que no dependa esto del resultado. Que si una persona es un poco perfeccionista, esto puede llevarla a una frustración constante, a una insatisfacción constante, a un cansancio tensional constante. Carrierismo también tiene que ver con la idea, porque es la idea de cómo le va al otro. ¿Y qué sé yo cómo le va al otro? ¿Qué sé yo de sus sentimientos, de sus intimidades? ¿Qué sé yo si al otro le va mejor que a mí o le va peor que a mí? ¿No? Nunca lo podré saber. Es una idea que tengo de que al otro le va mejor. Pero es siempre una idea. Y el idealismo obviamente pierde el contacto con la realidad. Son estas personas muy dogmáticas que tienen respuesta para todo, pero claro, esa respuesta para todo en su dogmatismo, en sus grandes frases, en sus frases abstractas, increíbles, después cuando tienen que encontrarse con lo real no tienen instrumentos para manejarse. O sea, siempre la realidad es superior a la idea, y si se acuerdan de esto ya tienen un elemento interno para purificarse de pensamientos negativos que los pueden llevar al cansancio. ¿Va bien? Yo les decía que tiene que ver con la historia, con la idea que tenemos del trabajo, de lo que hacemos, de la actitud que ese trabajo, a cual ese trabajo nos lleva. Después están las personas que tienen dificultades para definir los límites en las relaciones con los otros. O sea, los otros entran en su psiquismo como Pancho por su casa, digamos. Y con sus exigencias, con lo que nos piden, con lo que nos dicen, nos modifican constantemente la vida. En este sentido, un tips importante para tener en cuenta es que nuestra vida es una casa. Y una casa tiene puertas, tiene ventanas, tiene sala para recibir. Ustedes no van a recibir al cobrador en la cocina, lo reciben medio en la puerta, ¿no? Hay personas que pueden entrar, que son nuestros íntimos, que pueden entrar también a la cocina, a los lugares más íntimos de la casa, y otras que se quedan en el living. Tener esa estructura psíquica en la cual hay un lugar para cada persona. Aristóteles también decía que a cada amistad le corresponde una justicia. O sea, cada amistad tiene su característica, tiene su justicia, tiene su justa forma de ser encarada. Entonces, si tenemos dificultad en eso, bueno, trabajar también en nuestro interior la posibilidad de poder cerrar una puerta, de poner un muro, de evitar. Pero aquellas personas significativas pueden pasar y decirnos cosas y entablar diálogos con nosotros.
Después están o estamos, los que nos comprometemos en muchas tareas, decimos que sí a todo, ¿no? Sin tener en cuenta la realidad, las capacidades de tiempo, posibilidades que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Siempre sucede en nuestros grupos de trabajo, ¿no? En la escuela, bueno, ¿quién se va a encargar de tal acto, ¿no? De San Martín? ¿Quién va a organizar la biblioteca, la salida del grupo, etcétera, etcétera? Y hay personas que buenamente dicen, sí, yo puedo, sí, yo puedo, sí, yo puedo. Y hay otros que están esperando que los buenamente digan, sí, yo puedo, para evitar. ¿Cuándo termina? Esto también lo leyeron en La Capital. Cuando termina el encuentro, todos salimos satisfechos porque alguien se encargó de las cosas, pero no fuimos capaces de ver si ese alguien tiene las condiciones, las posibilidades de hacer todo lo que se asumió, ¿no? En ese sentido, también evaluar riesgos. Nuestro Señor en San Lucas nos ofrece esa parábola del rey que va en batalla o del constructor que construye una torre y que primero se sienta a calcular los ladrillos que tiene o los soldados que tiene, porque a lo mejor le conviene o no empezar a construir o ir con una embajada de paz para ver si arreglan las cosas sin la batalla, porque en la batalla va a ir perdido. Esa sagacidad también es importante. Veamos si en nuestro interior existen estos elementos de querer conformar a todos, de querer decir que sí a todos. Esto ya más o menos lo hemos dicho también. Personas que ciertamente, en algunos de estos casos, muchas veces una psicoterapia o un trabajo terapéutico puede ayudar, porque realmente uno no tiene las capacidades para vislumbrar estos elementos internos, o estos elementos internos dependen tanto de la historia de nuestra vida o de los hechos que hemos vivido en familia, cómo nos han educado, que es necesario una tarea para mejorar esa situación. Vamos ahora a los factores externos, ¿va bien? Después seguramente nos va a quedar tiempo para compartir. Puede suceder que en la estructura organizativa haya ambigüedad y confusión en la distribución de los roles y de las tareas. Esto genera mucho cansancio, es uno de los elementos que los estudiosos indican como más cansadores, es decir, a veces estamos en situaciones en las cuales no podemos decir todo, el directivo no puede decir todo, dice algo, dice la mitad de la historia, cuenta la mitad de la película, la otra mitad no se sabe. Es decir, me ocurrió con una docente que la vicedirectora no estaba bien de salud, la directora le pide que asuma tareas de la vicedirectora, pero en ese asumirse tareas, para no quedar mal con la vicedirectora, nadie lo sabía, no lo sabían los docentes, ni siquiera la vicedirectora involucrada. Claro, esta persona se encuentra en una situación de mucha confusión, de mucha ambigüedad con respecto a lo que tiene que hacer, y se generan estas situaciones de cansancio. O sea, claridad en las cosas, claridad en los roles, claridad en las competencias, claridad en la distribución de tareas, es una alternativa que las instituciones tienen que caminar para. Otro elemento es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Es decir, cuando nosotros ya empezamos a llevar tareas a casa, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en casa, muchas veces los docentes lo tienen que hacer, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es el límite? Sobrecarga de trabajo. Acá las instituciones también tienen un problema con el otorgar confianza. Generalmente otorgamos confianza a las personas que parecen confiables. Sí, buenas noches, digamos, eso es fácil, ¿no? Que el líder, ¿dónde está la capacidad de liderazgo en alguien que otorga confianza a personas confiables? Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? El tema es también descubrir lo confiable de cada uno, aunque parezca una persona no confiable. Es decir, en ese caso nos puede llevar a distribuir mejor las tareas y que las tareas no pesen sobre una sola persona. Yo siempre cuento la historia de una diócesis que hace el estudio de burnout
y habían algunos sacerdotes que no hacían nada, y otros sacerdotes que eran muy capaces, o sea, muy confiables, y se levantaban a la mañana y iban a dar clase de teología al seminario, comían rápido para tener una oficina en la curia que llegaban en las primeras horas de la tarde, eran consejeros del obispo, y después terminaban ese trabajo y se iban corriendo porque eran párrocos y tenían que atender una parroquia desde las 6:30 de la tarde. No sé si seguramente a Alberto le habrá pasado algo parecido, pero las personas confiables, las personas que demuestran responsabilidad, que parecen capaces, generalmente vienen atosigadas con muchísimo trabajo. Y hay personas que en vez de burn out, tienen bore out, para lo que saben en inglés, aburrimiento, o sea, no saben qué hacer, ¿no? En las oficinas, personas que van con una carpetita con hojas en blanco, saludando a los funcionarios, porque a lo mejor tienen 7 horas de trabajo y lo que tienen que hacer se hace solo en 1 hora. Entonces el bore out, que también es causa de vacío existencial. Entonces, ver bien la distribución de las tareas para no sobrecargar a unos y dejar en el tedio a otros, me parece que es una función de los líderes, de los directivos. Luego, cuando se hacen los planes, las exigencias irrealísticas. Me pareció muy bueno lo que nos decía la licenciada Verónica, porque decía, bueno, tomamos la cosa donde están y la llevamos hasta donde podemos. Y si estamos en una escuela con baja potencialidad por distintos motivos socioeconómicos, la tomaremos allí donde están y evaluaremos cómo progresan hasta donde podemos. Pero si tenemos solo una meta, la única meta alcanzable es una meta alta y realística, nosotros nos perdemos el proceso. Nos perdemos un proceso de cambio que puede ser de A a B o que puede ser de C a Z, pero lo importante es que se procese. Hay otro tip del Papa. El tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. Y por lo tanto, lo que se procesa en el tiempo es superior a lo que yo planilleo. Yo puedo planificar en las agendas, en los relojes, en los papeles, pero es una tensión o una tendencia, yo digo de tentación, de pasar el tiempo al espacio. Si yo pongo una meta fuerte, pasé el tiempo al espacio. Y el tiempo es lo que me da el proceso de cambio, no el espacio. Las planillas no cambian a nadie, pero sí el proceso genera cambio. Por lo tanto, las metas irrealísticas, cambiarlas por procesos de cambio, desde donde salimos hasta donde podemos llegar. Lo hacemos nosotros los psicoterapeutas. Partimos desde donde está la persona para llegar al máximo posible. Pero nunca partimos de donde no está la persona y queremos llegar a una imposibilidad de crecimiento. Desde donde podemos, desde donde estamos hasta donde podemos. Bueno, esto es otro elemento que las injusticias remunerativas y relacionales en el ámbito de trabajo obviamente generan burnout. Nadie que se hizo docente pensaba hacerse rico. Pienso que no era la meta de ustedes. Pero una justa retribución es importante para evitar también este cansancio. Otro elemento que tenemos muchas veces es que empezamos todos los años de cero y terminamos a fin de curso un ciclo, ¿no? Y nos es difícil, sobre todo en la docencia, ver la proyección más general. A lo mejor ustedes dentro de 25 años se van a encontrar con un alumno que les va a decir lo que significó vuestra clase para ustedes. Yo me encontré en Facebook con mi maestra de 6º grado. Y le pude decir lo que significó para mí, gracias a Facebook, gracias a que ella está todavía viva y que puede, jubilada, obviamente, ya me estoy por jubilar yo, imagínense ella, jubilada, obviamente, pero ustedes quizás en el momento en que termina el curso
no van a poder comprender bien qué sucedió en ese año, ¿no? Y esto es un elemento de reconocimiento que tiene que ver con la tarea y que falta. Es un elemento que tenemos también que aceptar. Falta de apoyo entre colegas. Esto se da mucho entre los médicos, no sé entre los profesores. Pero a los médicos nos cuesta mucho aceptar una equivocación. Y como somos muy carrieristas, comunicar una equivocación a un colega es prácticamente comunicársela al enemigo, digamos, ¿no? Claro, hace que un momento muy difícil de la vida de una persona, que es el momento de la equivocación o el momento del error, que es un momento también de fragilidad, yo me aísle por la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento muy negativo. El hecho de que exista apoyo entre los colegas también significa superar el elemento de vergüenza que me puede dar el comunicar al otro una experiencia negativa, una experiencia de fracaso o una experiencia en que yo no supe qué hacer. La falta de apoyo entre colegas es uno de los elementos que lleva al burnout. Bueno, ya hablamos de todo esto, estilos autoritarios, ¿no?, que impiden no consensuar las políticas de nuestra escuela, la ausencia de reconocimiento, no solo también de reconocimiento a través del sueldo, sino también de un reconocimiento afectivo, de un reconocimiento válido, que no solo tenga que ver con las cosas que hicimos bien, sino que también se nos reconozca y se nos ayude en las cosas que hicimos mal. Cuando alguien dice, me parece que te equivocaste, es una forma de reconocimiento. O sea, me sos valioso. Y como me sos valioso, me gustaría que la próxima no te equivocaras, digamos. O sea, el reconocimiento no es solo positivo, che, que piola que sos el profe más querido de la escuela, pero también, mirá, quizás estás teniendo una actitud demasiado de amigo con los alumnos, no sé, puedo también decir algo negativo. O sea, esta posibilidad de tener verdad entre nosotros es reconocimiento y es apoyo. Podríamos hacer reuniones de comunicación de sentimientos, o sea, reuniones en las que cuento cómo me siento en el aula, cuáles son mis problemas en el aula, por qué me cae tan antipático este chico, o me cae tan simpática esta y le pongo siempre 10, digamos. Ir viendo algunas cosas que los otros me pueden ayudar. O sea, a mejorar mi diálogo emotivo sirve el grupo. Es el otro que también me ayuda. Por eso, reuniones que pueden ser mensuales, para trabajar en un grupo pequeño nuestros aspectos emotivos en el aula, pueden ser de alternativa importante al burnout. Tener objetivos claros, consensuados en la institución. Otro elemento es que nos enfrentamos a cambios culturales muy veloces, por eso la necesidad también de la formación permanente, pero estos cambios a veces son tan veloces que no sabemos cómo actuar, no tenemos la formación. Entonces, la posibilidad, como se decía antes, de tener respuestas creativas a los cambios culturales. Es decir, nosotros vimos también, y ustedes tendrán miles de iniciativas, todas esas iniciativas nuevas para afrontar un tema que no sabemos cómo tocar son importantes. Creatividad en los cambios. Los programas de formación permanente son fundamentales. Había un teórico de la formación sacerdotal, Cencini, que decía, o formación permanente o frustración permanente. Es decir, o continuamente nos formamos o vamos al fracaso permanentemente. Formación permanente es fundamental porque nos da aquel saber hacer, ¿no? Luego, obviamente, en el contexto pedagógico hay, yo no me voy a detener porque ustedes lo saben mejor que yo, algunos factores que tienen que ver con el encuentro con el alumno, con el aula, y le llaman factores de texto pedagógico. Todas esas dificultades que tenemos en la comprensión, en el sentir y en el transmitir conocimientos en el aula, que tienen que ver con los alumnos, que tienen que ver con mi persona. O sea, todos estos elementos son propios del contexto. Y otros elementos del cansancio
estos son del texto, y los otros elementos del contexto en donde nos movemos, cultural, social, económico, también son muy fuertes y que son también factores específicos para el cansancio de los docentes. Podríamos distinguir entonces cansancio fruto de situaciones conflictivas en el aula, cansancio fruto de situaciones conflictivas en un contexto más general, primero la escuela, después el barrio, después la sociedad. Vuelvo al tema de la despersonalización. ¿Recuerdan? Era el segundo elemento del síndrome. Primero era el cansancio emotivo, despersonalización y baja realización. Yo les decía que me parece que es el síntoma principal. Y acá vamos a volver al tema de la pasión, del entusiasmo, de la vocación. Nosotros podemos objetivar la tarea y decir que ser docente es una gran cosa. Lo dijo muy bien Verónica. Ese entusiasmo, esa sensibilidad a lo social, esa sensibilidad a marcar la vida del otro, a generar felicidad en futuro, a generar una sociedad mejor a través de la educación de niños, adolescentes y jóvenes, es una tarea que podríamos decir invalorable. O sea, como tarea ser docente es una cosa inmensa, grande, objetivamente es así. Ciertamente, por otro lado, está lo subjetivo mío, aquella dimensión personal que toca esa tarea. Y acá también no hablamos de algo menos grande. Estamos hablando de ese ser único e irrepetible que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una persona insustituible. Insustituible en el sentido, podríamos decir también teológicamente, que Dios pronunció José, María, Fernando, todas estas personas, y no las va a pronunciar nunca más. Las creó y rompió el molde, se puede decir. Esta subjetividad es única, irrepetible y grandiosa. El tema está en el encuentro, entonces, de esa persona grande, insustituible y irreemplazable con esa tarea grande y también importantísima para la vida social y la vida de la patria. Es una especie de matrimonio entre dos elementos grandes en sí, la persona y la tarea. A veces pasa en los matrimonios que hay conflictos y hay separaciones, ¿no? Y cuando nosotros tenemos solo un polo de la pareja por ejemplo, el polo objetivo, nosotros vamos a ser maestros con los dientes cerrados, así, con esfuerzo. Pues vamos a decir, ser maestro es muy bueno y entonces yo no importo. Yo voy a la escuela y acá parece como una especie de tentación estoica, digamos, porque es mi lugar en el mundo, en la voluntad de Dios, en el destino. Yo soy maestro por la grandiosidad de la vocación docente. Y dejo caer el polo subjetivo, que posiblemente tan abandonado y tan desplazado se canse. Pero también puede ser lo otro, que a mí no me importe la tarea docente, vender cubanitos en la costanera o trabajar para otra cosa. Es decir, yo lo único que quiero es la subjetividad feliz de mi persona, el estar contento y satisfecho. Por lo tanto, a la primera frustración de la gran tarea docente, yo voy a pensar en cambiar y en vender, decían en el Consudec de Mendoza, voy a vender pulóveres, buzos allí en la peatonal. Podría ser que sea más gratificante, ¿no? ¿Pero por qué? Porque prioricé lo subjetivo y entonces puedo cambiar y entonces puedo no construir una historia de vida, una historia que se va escalonando en todas las etapas y que planifica la vocación que elegí. ¿Se entiende? Por lo tanto, es siempre importante volvernos, no obsesivamente todos los días, pero de vez en cuando y en estos encuentros, preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me gusta hacer lo que hago? Experimento que es bueno lo que hago y que a mí me gusta. O sea, es bueno y a mí me gusta. Es bueno y a mí me gusta. Me comprometo, me caso con esta profesión.
mi persona única e irrepetible se casa con esta profesión. Quiero vivir para esto, quiero morir en el momento de mi muerte, estar contento de haber hecho lo que hice, ser docente. Son preguntas importantes que nos ponen, podríamos decir, en ese encuentro entre mi persona y esta misión, podríamos decir, estupenda. Estupenda la misión, estupenda mi persona, pero más estupendo es que mi persona y la misión vayan juntas, estén casadas, estén encontradas. Seguimos. Vamos a caminos personales, decíamos. ¿Y cómo hacer para descubrir, hacer un psicodiagnóstico? Hoy vamos a hacer ahora un psicodiagnóstico para todos ustedes. Todos ustedes van a hacer un autodiagnóstico de ese ser único e irrepetible que tienen. Vamos a tratar de hacerlo ver, de que resplandezca de alguna manera. Es decir, es un ser único e irrepetible, por lo tanto es muy especial y es único para cada uno de nosotros y por lo tanto no habrá estadísticas. Habrá ciertamente un encuentro personal con esta persona. La idea es hacer una pequeña reflexión. Y de paso, si tienen lápiz y papel, recuerden todas las veces que les agradecieron algo en el ámbito docente que no tenía que ver con la docencia. Es decir, ustedes se fueron del arte de enseñar, excedieron el arte de enseñar, o sea, hicieron más, hicieron un plus al arte de enseñar y ocurrió algo que no tiene nada que ver con la docencia, pero alguien se dio cuenta y le dijo, gracias por aquello. Seguramente les habrá pasado muchas veces, traten de recordarlo. Yo siempre cuento como un ejemplo que terminaba una psicoterapia y que yo estaba bastante satisfecho de cómo había ido el proceso psicoterapéutico, durado un año, y llega la parte en que uno se saluda, prácticamente como diciembre para los docentes, ¿no? Se saluda, y yo quería que se tocara la síntesis de la terapia, ¿no? Entonces dice el paciente, el cliente, como quieran llamarlo, quiero agradecerle algo, doctor. Sí, dígame, yo ya me estaba volviendo ancho, digamos. Le quiero agradecer el paraguas que me prestó aquel día de lluvia, porque fue un gesto que me gustó y que, bueno, aparte que no se mojó. Bueno, no tenía nada que ver con la terapia, no tenía nada que ver con mi profesionalidad, no tenía nada que ver con lo que había aprendido en la facultad ni en las escuelas de psicoterapia, pero fue un agradecimiento que me hizo ver a partes de mí que exceden el arte de enseñar o el arte de ser médico. Por lo tanto, ustedes deben tener miles de estos agradecimientos, reconózcanlo, porque ahí hay particularidades que exceden, y ahí está el ser personal, el ser espiritual, como lo llamaba Viktor Frankl. Otro elemento cuando crearon algo en el aula que no tenía nada que ver con lo que aprendieron en la escuela de profesores, se encontraron en una situación nueva, no sabían qué hacer e inventaron literalmente algo nuevo, algo que no existía antes y que no estaba escrito. Les habrá pasado muchas veces. Ahí está también vuestro ser personal, vuestro ser espiritual, podríamos decir. La tragedia que suscitó mi humorismo. Situaciones trágicas en el aula o situaciones que uno no sabe qué hacer, logran reconocer algo gracioso. El humor es propio del ser humano, es muy propio y es muy peculiar para cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros tiene un humor distinto, es como caminar, cada uno camina distinto, corre distinto. De alguna manera también cada uno de nosotros tiene un humor distinto. Recuerdo una señora que prácticamente llevaba a pasear a su hermano, que estaba muriendo de cáncer, la última salida de su hermano. Y bueno, vieron que a veces pasa que uno no está atento por dónde va. Y terminaron estacionados en el cementerio. Claro, situaciones trágicas, ¿no? Sacar a pasar al hermano. Entonces la señora que nos... El enfermo, el hermano, dice, bueno, al menos ya sabemos el camino, dijo. Estas situaciones son propias del ser espiritual. El animal no tiene humorismo, ¿no? Y muchos de nosotros, que a veces estamos muy cerca de la animalidad, perdemos el sentido del humor. Por eso, Víctor Frank, por ejemplo, en el campo de concentración, hacía un training a los prisioneros de aprender a contar historias y anécdotas divertidas, también del campo de concentración. Y eso ayudaba a los prisioneros a ser más fuertes, más resilientes a las enfermedades y a todo lo que vivían. O sea, tener también nuestro grupito humorístico, no crítica, no ironía con respecto al otro colega, eso ya es despersonalización. Humor personalizado es el humor que... Otro elemento es el aprendizaje en las equivocaciones. O sea, esos momentos esas noches que no pudimos dormir por el error que hicimos, ¿no? Pero que después genera un aprendizaje por el cual supero largamente la angustia de ese error. Eso también es propio del ser humano. O sea, la frustración que toma sentido, el error que toma sentido. Otro elemento que marca el ser personal es el lanzarse y perder beneficios, al contrario, ganar algún castigo por luchar por una justicia, el heroísmo. Me acuerdo una señora que en tiempos de la dictadura estaba en una cárcel y se tiene que elegir una especie de delegado entre las prisioneras de una cárcel femenina. Ella sabía que ser elegida delegada significaba que se le cortaban enseguida las visitas y que no iba a poder volver a sus hijos en ese periodo. Pero valía la pena ser delegada, valía la pena asumir ese compromiso, la pena de no ver a los hijos. Nosotros tenemos miles de estas historias en las cuales perdimos un beneficio para jugarnos por una situación de justicia. Por lo tanto, si ustedes ahora en casa analizan estos elementos de ser personal, de ser espiritual, los ven cómo funciona en el aula, cómo funciona en la familia, ustedes van a comprender quiénes son. Y ese quién es tiene un plus para la docencia. O sea, tendríamos que descubrir cómo yo soy docente como nadie puede serlo. Yo soy docente de matemática, cómo un buen docente de matemáticas enseña matemáticas. Y además tengo este plus que nadie, ni de matemáticas, ni de historia, ni de geografía, podrá ser como yo, porque yo en estos elementos soy único e irrepetible y reemplazable e insustituible, ¿no? Soy una palabra dada y que no se dará nunca más. Ahí está la gran responsabilidad. Me pedían reflexionar también sobre unos tips que pueden venir desde el campo de concentración. O sea, Víctor Frank pasa 3, 4 años en Auschwitz y otros campos, es un sobreviviente al campo de concentración. Víctor Frank es el fundador de la logoterapia y escribe un poco también para superar la depresión de la pérdida de su esposa y de sus padres
en los campos, una reflexión sobre su estadía en el campo de concentración. Él dice que va a estudiar la psicología del prisionero común, no del héroe ni tampoco del canalla, sino de cómo sobrevivían los comunes entre los que él se cuenta, aunque sí era una personalidad muy excepcional. Ciertamente que no vamos a comparar el campo de concentración con el aula en la que nos encontramos, con la escuela a la que vamos a trabajar. Pero de alguna manera los consejos, las ideas que él transmite de esa situación tan grave, pueden ayudarnos. Porque en tanto vamos a decir, si por mal que sea, no llega a eso. Pero de alguna manera nos da tips, decíamos, para pensarnos en el aula. Por ejemplo, uno de los primeros elementos es la sorpresa de cuánto podían ser fuertes las personas. Porque él como médico había estudiado que una persona si no duerme, o si duerme mal, se va a enfermar. Allí en el campo de concentración se dormía en forma muy incómoda, porque en una litera había como 3 o 4 prisioneros. No podían llevar almohadas, o sea que tenían que dormir con el brazo que se acalambraba. Por otro lado, bueno, si uno roncaba, obviamente nosotros a veces somos muy delicados con los ruidos para dormir. Y también se ve que algunos prisioneros eran muy delicados con los ruidos. Allí se descubre que todos dormían felices y contentos. O sea, encontraban alivio a pesar de toda la incomodidad. Él dice, me di cuenta de lo que es capaz el ser humano, de la gran capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Por lo tanto, esto lo digo yo, cuando nos sintamos desbordados por la angustia o hechos estresantes, tomemos distancia de lo que ocurre y observemos desde lo alto cómo lo estamos soportando. O sea, en vez de quejarnos, digamos, pero mira todo lo que estoy soportando. Descubra de cuánto puede ser capaz usted. Y se encontrará sorpresas, porque la queja nos disminuye. Si me quejo, me inferiorizo. Pero si me distancio y veo de cuánto soy capaz, me supero. Después otro elemento que él, entrando en el campo, dice, no me voy a tirar al alambrado, que era la forma del alambrado eléctrico, que era la forma electrificado, que era la forma de suicidio. Pacté conmigo mismo, por el ser que más quiero, que era su esposa, no renunciar, no tirarme, no suicidarme. Acá también podemos pactar con nosotros mismos o con las personas cercanas de la escuela, que no nos rendiremos, pase lo que pase, lo podemos escribir, lo podemos hacer, lo podemos solemnizar. Y otra cosa que yo les decía, que él dice, ante una situación anormal, la reacción anormal es normal. Lo repito, ante una situación anormal, la reacción anormal es normal. Por eso tampoco nos critiquemos si alguno de nuestros colegas cansados reacciona anormalmente, porque está en una situación anormal y entonces reacciona normal. La situación de desgaste y burnout es una situación anormal. No se sorprenda entonces de tener reacciones anormales. Basta no creer que ellas son su verdadera identidad y no tome decisiones definitivas en esta anormalidad. Otro elemento que descubre es la religiosidad sincera. Personas que a lo mejor iban a la sinagoga o iban a la iglesia en forma bastante superficial o directamente no tenían posición tomada religiosa, en el campo se volvieron profundamente religiosas. Por eso las situaciones de desgaste pueden ser un buen momento, son situaciones de crisis existenciales humanas, buen momento para recuperar esa relación directa con Dios que tiene el ser sufriente, ¿no? Desde el abismo te invoco, Señor. ¿No? O sea, pareciera que desde el abismo Dios escucha más directamente y nosotros desde el abismo somos más sinceros también en la religiosidad. Otra cosa que él recomendaba era hacer discursos internos
Él, por ejemplo, trataba de recordar sus conferencias y trataba de volver a escribir en la memoria un libro que no fue publicado por problemas políticos. Trataba de estenografiar en pequeños pedacitos de papel el libro. Entonces trate de tener un diálogo interior de sentido positivo, volver a recordar por qué fuimos docentes, hablarnos de estas cosas. Mantenga un diálogo interior, ocúpese en cuanto pueda y como pueda de cosas que para usted tienen sentido. Recuerden por qué se hicieron docentes. Y ahí hay un sentido. Quizás me hice docente por mejorar la juventud, porque mi capacidad de amor se expresaba bellamente en la docencia. Bueno, recordemos esas cosas. Otra cosa que dice Frank, que también es sorprendente, que los más endebles, que tenían un diálogo interior positivo, resistían más de los fuertes, de los fortachones que no tenían este diálogo. Por lo tanto, si estamos en condiciones endebles de salud, tampoco es cuestión. O sea, muchas veces el diálogo interior positivo es mucho más fuerte como salud que lo físico. Él se encontró muchas veces hablando con su esposa en forma imaginaria, estableciendo un diálogo de amor con su esposa aún en momentos muy difíciles. A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias. Eso es otro elemento fundamental, o sea, imaginar el arte, la belleza, la naturaleza, encuentros con la belleza, encuentros con la naturaleza a través de la música, a través de lo pictórico. Se reían un poco de los capos, de los jefes que tenían algunos delirios de grandeza. Los prisioneros más prominentes que llegaban a ser capos eran prisioneros también, pero como tenían un escaloncito superior, eran vicedirectores. Se sentían ya dueños del mundo. Y entonces se sentían muy promovidos en una situación en la que no se promovía nada, digamos. Ellos se sentían promovidos. Algunos, dice Frank, alimentaba incluso pequeños delirios de grandeza. La reacción mental de la mayoría, envidiosa y quejosa, hacia esta minoría favorecida, se ponía de manifiesto de muchas maneras, y a veces en forma de chistes. Entonces, al delirio de grandeza, recomiendo yo, de algún jefe, respondamos con humor y evitemos la envidia y la queja improductiva. Otro elemento era las metas. Hablamos de las metas imposibles. Los prisioneros que pensaban que la guerra terminaba en una determinada fecha, por ejemplo, algunos decían, la guerra termina en la Navidad. Yo lo escuché en radio, en la BBC, que conecté, y la guerra termina en Navidad. Si la guerra no terminaba en Navidad, como sucedía, estas personas tenían una caída del sistema inmunitario tan fuerte que se enfermaban y morían. O algunas se propiciaban la muerte, o sea, se suicidaban. Por eso, que nuestra vida sea un diálogo con el tiempo, con un futuro que viene, pero que no pongamos a ese futuro determinadas metas que después dependerán de cómo van las cosas. Es decir, si yo digo, me voy a jubilar a los 60, me voy a jubilar a los 60, y surge una ley que hay que jubilarse a los 61, que no nos genere el suicidio. ¿Pasó? Y bueno, y para terminar, la idea de ser agradecido con la vida. En la liberación, un día después de nuestra liberación, yo paseaba por la campiña florida, camino del pueblo más próximo. Las alondras se elevaban hasta el cielo y yo podía
y yo podía oír sus gozosos cantos. No había nada más que la tierra y el cielo, y el júbilo de las alondras, y la libertad del espacio. Me detuve, miré en derredor, después al cielo y finalmente caí de rodillas. En aquel momento yo sabía muy poco de mí y del mundo. Solo tenía en la cabeza una frase siempre la misma. Desde mi prisión llamé al Señor y Él me contestó desde el espacio de libertad. Es interesante este agradecimiento de este prisionero liberado, ¿no? Después, en otra ocasión, camina con un compañero liberado, van hacia un pueblo, y el compañero pisa el grano, el trigo que estaba a poco de cosechar, y Víctor Frank, que tenía un sentido ético muy fuerte, lo separa, le dice: no pises el trigo, no arruines las espigas. Y esta persona dice: ¿te parece que yo no puedo arruinar las espigas? Me mataron a mi esposa y a mi hijo en la cámara de gas, y ¿te parece que yo tengo que tener cuidado de esas espigas? Y entonces Frank reflexiona: ciertamente que tanto sufrimiento nos había deshumanizado, dice, pero sería necesario mucho tiempo para alcanzar de nuevo la posibilidad de ser verdaderamente seres humanos. También aquí el sufrimiento nos quiebra, nos arroca, nos deja resentidos, pero no significa que no necesitemos un proceso siempre de humanización, aún en situaciones de sufrimiento. Esto me parece que es la gran enseñanza de Frank, y que hayamos sufrido mal no significa que podamos responder o que necesariamente tenemos que responder con mal. Ahí está la proactividad del ser, ¿no? Bueno, yo con esto termino mi exposición y quizás sea ahora un lindo momento. Tenemos unos 20 minutos para el intercambio y para preguntas si son necesarias. Invitamos a los presentes que hayan realizado preguntas por escrito, sí, que levanten sus manos, así podemos recogerlas para luego dar la lectura.